La mayoría de los jardineros gastan 80, 120, a veces $200 por temporada intentando arreglar la tierra muerta. Compran sacos de fertilizante sintético, añaden enmiendas químicas, siguen el consejo de la etiqueta y la tierra sigue muriendo. Esto es lo que no saben. Un agricultor llamado Daniel Hargrove, de 58 años, de Lubbock, Texas, una de las regiones agrícolas más secas y agotadas de Estados Unidos, convirtió 37 metros cuadrados de tierra superficial agrietada, compactada y casi inservible en un jardín productivo en 7 días. Su coste total de material, $2,14. No usó un solo insumo sintético. Utilizó un sistema documentado hace más de 3.000 años. Un sistema escrito no en un manual de agricultura, sino en las escrituras. Para el minuto 4 de este video, entenderás el mecanismo biológico detrás de lo que hizo y por qué la ciencia moderna del suelo ha confirmado ahora que funciona. Para el minuto 9 tendrás las medidas exactas y una instalación paso a paso que puedes empezar hoy mismo. Para el minuto 14 te mostraremos por qué los hábitos de riego modernos que siguen la mayoría de los jardineros están destruyendo activamente la arquitectura de su suelo y cómo el modelo bíblico corrige todo esto por menos del coste de una comida rápida. El suelo no está estropeado por el abandono. Está estropeado por lo que nos han dicho que echemos en él. Eso no es un problema de jardinería. Eso es un problema de diseño. Dos versículos, escritos con miles de años de diferencia, ambos describiendo el mismo mecanismo. El primero es Deuteronomio 11:11. Pero la tierra que vais a cruzar el Jordán para poseerla es tierra de montes y valles que bebe agua de la lluvia del cielo. Léelo literalmente, no poéticamente, no espiritualmente. Bebe, tiempo presente, verbo activo. La tierra misma es descrita como un sistema vivo que recibe, retiene y procesa el agua de arriba. Esto no es una metáfora. Esto es hidrología del suelo. Un perfil de suelo sano bebe. Atrae la humedad hacia abajo a través de canales capilares construidos por materia orgánica, redes fúngicas y arquitectura de raíces. Almacena esa agua en profundidad, por debajo de la línea de evaporación, y la libera lentamente hacia arriba a las raíces cuando las condiciones de la superficie son secas. Un suelo muerto no puede beber. Repele. El agua se desliza sobre el terreno compactado, arrastra la capa superficial del suelo y deja la superficie agrietada a las pocas horas de secarse. La tierra descrita en Deuteronomio 11:11, montañas y valles, terreno variable, alimentado por la lluvia, requería una estructura de suelo capaz de absorber y retener precipitaciones irregulares. Los escritores bíblicos entendieron esa distinción. La escribieron como un estándar de diseño. El segundo versículo es Proverbios 12:11. Los que labran su tierra tendrán alimento abundante. La palabra hebrea utilizada aquí, Adamá, no significa simplemente tierra, significa la tierra viva, la capa cultivada, gestionada y biológicamente activa que sustenta la vida. La misma raíz de la que se toma el nombre de Adán. Trabajar la Adamá significa activarla, no envenenarla, no forzarla, activar la biología ya presente en ella. Así es como se ve en la práctica. La capa superficial del suelo sana contiene entre 100 millones y 1.000 millones de organismos microbianos por cucharadita, bacterias, hongos, protozoos, nematodos. Estos organismos descomponen la materia orgánica, fijan el nitrógeno, solubilizan el fósforo y construyen los agregados del suelo que permiten que el agua se infiltre y se retenga. Cuando trabajas la Adamá, cuando añades materia orgánica, proteges la biología de la superficie y dejas de alterar las redes fúngicas. Esos organismos se multiplican. La disponibilidad de nitrógeno aumenta. La retención de agua mejora. La penetración de las raíces se profundiza. Ese es el mecanismo. No un misterio, no un milagro. Microbiología. Deuteronomio establece el estándar. El suelo debe ser capaz de beber. Proverbios establece el método. Trabaja la tierra viva, no la capa mineral muerta. El sistema de $2 que Daniel Hargrove usó en Lubbock hizo ambas cosas.
Restauró la capacidad del suelo para beber y activó la biología que había estado inactiva bajo años de compactación y alteración química. Te mostraremos exactamente cómo, empezando por la ciencia, en la siguiente sección. En 1993, investigadores del Rhode Island Institute completaron un ensayo de sistemas agrícolas de 30 años, uno de los estudios agrícolas de más larga duración en la historia de Estados Unidos. Su hallazgo fue directo. Los suelos gestionados orgánicamente retuvieron entre un 15 y un 20% más de agua por pie cúbico que los suelos gestionados convencionalmente que recibían aportes de fertilizantes sintéticos. 15 a 20%. En un año seco, ese margen es la diferencia entre una cosecha y un fracaso. La Universidad de California Davis publicó un estudio de campo separado que medía la estabilidad de los agregados del suelo, la integridad estructural de las partículas del suelo, en parcelas tratadas con acolchado orgánico superficial frente a suelo desnudo y labrado. Las parcelas con acolchado mostraron una estabilidad de agregados un 40% mayor después de una sola temporada de cultivo. Los agregados estables crean espacios porosos. Los espacios porosos permiten la infiltración del agua. Sin ellos, la lluvia golpea la superficie y se escurre en minutos. El mecanismo físico se llama tensión capilar. Las moléculas de agua son polares. Se adhieren a las partículas del suelo y entre sí. En un perfil de suelo sano con materia orgánica adecuada, esa adhesión crea una columna continua de humedad que se mueve hacia arriba, hacia las raíces, y hacia abajo, hacia el nivel freático, simultáneamente. El suelo se convierte en una mecha. El suelo compactado y agotado rompe esa columna. Los espacios porosos colapsan. La mecha deja de funcionar. La humedad superficial se evapora en 24 a 48 horas. Las raíces no pueden perseguir el agua hacia abajo porque los canales ya no existen. Un estudio de 2012 de la Universidad Estatal de Washington midió las tasas de evaporación en suelo desnudo frente a suelo cubierto con 3 pulgadas de acolchado orgánico. El suelo desnudo perdió el 70% de su humedad superficial en 48 horas bajo temperaturas de verano. El suelo acolchado retuvo el 85% de esa misma humedad durante el mismo periodo. 3 pulgadas. Esa es toda la variable. Ahora añade la arqueología. Las excavaciones en el desierto del Negev, en el sur de Israel, uno de los entornos más áridos de la Tierra, descubrieron un antiguo sistema agrícola que data de aproximadamente el 900 a.C. Estos se llamaban granjas de escorrentía o limanes. Los agricultores excavaron terrazas de piedra poco profundas en las laderas para redirigir el agua de lluvia hacia las zonas plantadas. Revestían las superficies de los campos con grava y residuos orgánicos para ralentizar la evaporación. Plantaban en la base de las laderas, donde la humedad subsuperficial se acumulaba naturalmente. La precipitación anual en el Negev central promedia de 3 a 4 pulgadas por año. Utilizando este sistema, los antiguos agricultores producían trigo, cebada y uvas en condiciones que la agricultura moderna consideraría inviables sin infraestructura de riego. No tenían líneas de goteo, no tenían fertilizantes sintéticos, tenían gestión del suelo. La propia investigación sobre compostaje de la EPA confirma el lado biológico de esa ecuación. La adición de compost maduro a una tasa de solo 1 pulgada por temporada de crecimiento aumenta la materia orgánica del suelo entre un 0,1 y un 0,3% anualmente. Ese número parece pequeño. No lo es. Cada aumento del 1% en la materia orgánica del suelo permite que el suelo retenga 20.000 galones adicionales de agua por acre. Por acre. Los 37 metros cuadrados de Daniel Hargrove le costaron $2,14, 2 libras de compost maduro de un sitio municipal local, gratis en la mayoría de los condados, y una bala de mantillo de paja comprada en una tienda de piensos. Solo la paja cubrió todo su bancal con 3 pulgadas de profundidad. La ciencia detrás de lo que hizo no es nueva. Se publicó en revistas revisadas por pares. Se excavó en laderas desérticas de Israel. Se escribió en Deuteronomio. Lo único nuevo es que dejamos de hacerlo. Antes de gastar un solo euro, haz esta prueba ahora mismo. Ve a tu bancal. Coge un puñado de tierra superficial seca.
Apriétala firmemente en la palma de la mano durante 5 segundos. Abre la mano. Si la tierra mantiene su forma y se desmorona lentamente al presionarla con el pulgar, la estructura de tu suelo está intacta. Tienes una estabilidad de agregados funcional. Si se desmorona instantáneamente en polvo suelto, la estructura de tus poros ha colapsado. El agua no puede retenerse. Las raíces no pueden penetrar más allá de 10 a 15 centímetros. Si permanece en un terrón duro, parecido a un ladrillo, y no se desmorona en absoluto, tu suelo está compactado. Los canales capilares están cerrados. La biología está suprimida. Anote lo que observó. Ese resultado te dice exactamente dónde se encuentra tu suelo en la escala de recuperación y con qué rapidez verás resultados con este sistema. Ahora haz la segunda prueba. Empuja un lápiz estándar directamente en tu suelo con una presión moderada de la mano. Un lápiz, no un punzón, no una herramienta, solo un lápiz. En un suelo sano, debería penetrar 15 centímetros sin una resistencia significativa. En un suelo compactado o agotado, se detendrá a 5 o 7,5 centímetros. Esa resistencia se llama resistencia a la penetración del suelo. Las raíces experimentan esa misma resistencia. Cuando un lápiz no puede pasar, tampoco puede una punta de raíz. Si tu lápiz se detiene antes de los 10 centímetros, la arquitectura de tus raíces está siendo estrangulada bajo tierra. El crecimiento visible de tu planta sobre el suelo no te dice nada sobre lo que está ocurriendo debajo. Ahora ya conoces tu punto de partida. Aquí está la instalación. Necesitas 3 materiales. Compost maduro, disponible gratuitamente en la mayoría de los centros municipales de compostaje. O compra una bolsa de 18 kilos por aproximadamente 6 a 8 euros en cualquier tienda de piensos o de jardinería. Acolchado de paja. Una bala estándar cubre aproximadamente 9 metros cuadrados con 7,5 centímetros de profundidad y cuesta entre 5 y 9 euros en una tienda de piensos. Agua. Suficiente para humedecer bien el bancal una vez durante la instalación. Esa es la lista completa de materiales. Coste total para un bancal de 9 metros cuadrados. De 2 a 9 euros, dependiendo de si consigues el compost gratis o lo compras. Paso 1. No labres. No rompas la superficie. La labranza destruye las redes y fales fúngicas que están empezando a reconstruirse incluso en suelos agotados. Deja la superficie tal como está. Paso 2. Extiende compost maduro por toda la superficie del bancal a exactamente 2,5 centímetros de profundidad. 25 milímetros. No más. Extiéndelo uniformemente con un rastrillo o con las manos. Esta es tu capa de activación biológica. Introduce poblaciones microbianas directamente en la superficie del suelo, donde comienza la descomposición orgánica. Paso 3. Riega la capa de compost lentamente y a fondo hasta que esté uniformemente húmeda. No saturada, húmeda. Esto activa la respiración microbiana inmediatamente. Estás despertando la biología que ha estado inactiva. Paso 4. Coloca acolchado de paja sobre el compost a 7,5 centímetros de profundidad. Cubre toda la superficie del bancal. Retira la paja 5 centímetros de la base de cualquier tallo de planta existente para evitar la acumulación de humedad contra la corona. Paso 5. Riega todo el bancal de nuevo, lentamente, a nivel del suelo, no desde arriba, hasta que la humedad penetre visiblemente a través del acolchado y llegue a la capa de compost de abajo. La instalación está completa. Esto es lo que debes esperar en el tiempo. En 24 horas, la temperatura del suelo superficial bajo el acolchado disminuirá entre 8 y 12 grados Fahrenheit en comparación con el suelo desnudo. La tasa de evaporación disminuye inmediatamente. La humedad se retiene en la interfaz superficie-compost. En 7 días, si retiras una esquina del acolchado y examinas la capa de compost, verás hilos fúngicos, filamentos blancos delgados, comenzando a extenderse por la superficie del compost. Esto es micelio. Es el primer signo visible de activación biológica. La reparación de la estructura del suelo ha comenzado. En 30 días, repite la prueba del lápiz.
En aplicaciones de campo documentadas que utilizan este método, la resistencia a la penetración disminuye entre un 30 y un 50% en un solo mes. Las raíces que antes se detenían a 7,5 centímetros comenzarán a alcanzar los 15 o 20 centímetros. La retención de agua en profundidad aumentará de forma medible. Tus plantas lo mostrarán sobre el suelo. Color más profundo, tallos más firmes, menor marchitamiento durante el calor de la tarde. El suelo no está siendo forzado, está siendo restaurado a la condición que fue diseñado para mantener. Lo que Daniel Hargrove instaló en Lubbock no es una técnica única. Es un sistema de 3 niveles. Cada nivel funciona de forma independiente. Juntos crean un ciclo que se autorrefuerza y que los insumos sintéticos modernos no pueden replicar. Nivel 1. Mecanismo de agua subsuperficial. El primer nivel opera bajo la superficie. Es invisible. La mayoría de los jardineros nunca piensan en ello. Es el más importante de los 3. El suelo sano retiene el agua en profundidad, entre 15 y 45 centímetros por debajo de la superficie, en lo que los científicos del suelo llaman la franja capilar. Esta es la zona donde el agua se retiene contra la gravedad por las propiedades adhesivas y cohesivas de las moléculas de agua que se unen a las partículas del suelo. Las raíces en esta zona no necesitan ser regadas desde arriba, extraen la humedad lateralmente y hacia arriba a través de la columna capilar. Cuando aplicas compost en la superficie, la actividad microbiana comienza a descomponer la materia orgánica y a liberar ácidos húmicos. Los ácidos húmicos se unen a las partículas minerales del suelo y crean agregados, grumos de partículas con espacios porosos entre ellas. Esos espacios porosos reabren los canales capilares que la compactación había cerrado. La medida que importa, cada aumento del 1% en la materia orgánica del suelo, lograble en una temporada de cultivo usando este método, aumenta la capacidad de retención de agua del suelo en aproximadamente 20,000 galones por acre o aproximadamente medio galón por pie cuadrado. Para un bancal de 37 metros cuadrados como el de Daniel, eso se traduce en 200 galones adicionales de agua almacenados pasivamente en el perfil del suelo. 200 galones, retenidos sin embalse, sin depósito, sin infraestructura. Cronología. La restauración del canal capilar comienza a los 7 días de la aplicación de compost. Se detecta una mejora medible en la retención de humedad subsuperficial en 30 días. El desarrollo completo de la franja capilar en suelos severamente agotados toma una temporada de cultivo completa, aproximadamente 90 a 120 días. Resultado: las raíces dejan de buscar la humedad superficial, crecen hacia abajo. Una planta con raíces a 30 centímetros sobrevive una sequía de 2 semanas que mata a una planta con raíces a 7,5 centímetros. Riegas menos. La planta rinde más. Nivel 2. Cubierta superficial. El segundo nivel opera en la superficie. Es el más simple, cuesta menos. Produce el resultado medible más inmediato. 3 pulgadas de acolchado de paja colocadas en la superficie del suelo hacen 4 cosas simultáneamente. Bloquea la radiación solar directa para evitar que caliente y seque el suelo. Evita físicamente que el viento arrastre la humedad superficial. Crea un microclima húmedo en la interfaz suelo-acolchado donde se concentran las poblaciones microbianas y fúngicas, y se descompone lentamente desde la capa inferior hacia abajo, aportando continuamente materia orgánica a la capa de compost que hay debajo. El estudio de la Universidad Estatal de Washington mencionado anteriormente midió esto con precisión. 3 pulgadas de acolchado orgánico redujeron la evaporación superficial en un 70% en comparación con el suelo desnudo. Esa única variable extiende el periodo de humedad efectiva después de la lluvia o el riego de 24 a 48 horas en suelo desnudo a 6 a 8 días bajo acolchado. 6 a 8 días frente a 1 o 2 días. Con 3 pulgadas de paja. La medida. Mantén la profundidad del acolchado a 7,5 centímetros constantes durante toda la temporada. A medida que la capa inferior se descomponga, lo cual ocurrirá, visiblemente, en 30 a 45 días, añade una fina capa fresca en la parte superior para restaurar la profundidad.
Esta descomposición no es una pérdida, es el sistema alimentándose a sí mismo. La capa inferior en descomposición se convierte en el compost de la próxima temporada. Cronología. La reducción de la evaporación comienza a las pocas horas de la instalación. La estabilización de la temperatura del suelo, una reducción de 8 a 12 grados Fahrenheit en la temperatura máxima de la superficie, es medible en 24 horas. El establecimiento del microclima en la interfaz suelo-acolchado ocurre en 3 a 5 días. Resultado: la frecuencia de riego se reduce a la mitad en la mayoría de los climas. En climas áridos como Lubbock, Texas, puede reducirse entre un 60 y un 70%. El nivel superficial no solo conserva el agua, cambia el ambiente térmico del suelo de maneras que extienden directamente la actividad microbiana a los meses más calurosos del verano. Nivel 3. Activación de la biología del suelo. El tercer nivel es el que hace que el sistema sea permanente en lugar de temporal. Sin él, los dos primeros niveles producirán resultados que se estancarán y finalmente se revertirán. Con él, el suelo mejora cada temporada sin necesidad de aportes adicionales. La activación de la biología del suelo significa establecer y alimentar las poblaciones microbianas y fúngicas que realizan el trabajo real de construcción del suelo. Las bacterias descomponen la materia orgánica y liberan nitrógeno disponible para las plantas. Los hongos micorrízicos extienden el alcance de las raíces en factores de 10 a 100 veces, accediendo a agua y fósforo que las raíces por sí solas no pueden alcanzar. Los protozoos consumen bacterias y excretan nitrógeno en forma disponible para las plantas directamente en la zona radicular. Esto no es suplementario. Este es el sistema principal de entrega de nutrientes para el que el suelo fue diseñado. El método de activación es preciso. El compost maduro, no el estiércol crudo, ni el fertilizante sintético. Introduce el espectro más amplio de poblaciones microbianas en el perfil del suelo. Una pulgada de compost maduro contiene aproximadamente 600 millones de células bacterianas por gramo. Aplicadas sobre la superficie del bancal y mantenidas húmedas por la capa de acolchado superior, esas poblaciones se multiplican rápidamente en presencia de fuentes de alimento orgánico y temperatura estable. La medida. La biología del suelo alcanza una densidad funcional, suficiente población microbiana para empezar a mejorar la estructura del suelo de forma medible. En un plazo de 14 a 21 días desde la aplicación del compost en temperaturas moderadas superiores a los 10 grados Celsius. En el pico de actividad biológica, una sola cucharadita de suelo sano activado contiene más organismos vivos que personas hay en la Tierra. Cronología. Activación microbiana inicial en 48 a 72 horas desde la aplicación de compost húmedo. Colonización fúngica visible. Hilos miceliales blancos bajo la capa de acolchado en 7 a 10 días. Aumento medible de nitrógeno en la zona radicular en 21 a 30 días. Establecimiento completo de la comunidad biológica en una temporada de cultivo. Resultado: el suelo se alimenta a sí mismo. La materia orgánica del acolchado, en descomposición, se convierte en alimento para las bacterias. Las bacterias alimentan a los protozoos. Los protozoos excretan nitrógeno. Los hongos extienden el acceso de las raíces al fósforo y al agua. Las poblaciones de lombrices de tierra aumentan. Cada lombriz procesa aproximadamente 450 gramos de tierra al día, produciendo deposiciones que contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo y 11 veces más potasio que el suelo circundante. Los tres niveles no operan en secuencia, operan simultáneamente. El nivel 1 construye la columna de agua. El nivel 2 protege la superficie. El nivel 3 dirige la biología que construye y mantiene ambos. Este es el sistema que usaron los agricultores del Negev. Este es el sistema que produjo cosechas con 7,5 centímetros de lluvia anual. Esto es lo que describían 3.000 años de escritura agrícola cuando decían que había que trabajar la tierra viva. Hay un hábito de riego que es más destructivo para la arquitectura del suelo que la sequía, la compactación o el fertilizante químico combinados. Es la práctica de riego más común en el jardín moderno. Casi todos los jardineros lo hacen sin saber el daño que causa. Riego superficial por aspersión, diario, con manguera o aspersor,
aplicado durante 5 a 10 minutos en la superficie. Parece una jardinería responsable. La superficie del suelo está mojada. Las plantas parecen hidratadas. El jardinero se siente productivo. Pero bajo la superficie, algo está siendo sistemáticamente destruido. Aquí está el mecanismo. Cuando se aplica agua diariamente a poca profundidad, humedeciendo solo los primeros 2,5 a 5 centímetros del suelo, las raíces la siguen. Esto no es una metáfora. La arquitectura de las raíces es direccionalmente plástica. Las raíces crecen hacia los gradientes de humedad. Si la humedad está consistentemente disponible solo en la superficie, las raíces se concentran en la superficie. Dejan de crecer hacia abajo. Los canales capilares profundos construidos por el nivel 1 se vuelven irrelevantes porque ninguna raíz los alcanza. Una planta con un sistema radicular superficial depende estructuralmente del jardinero. No puede acceder a las reservas de humedad subsuperficial. No puede sobrevivir más de 48 a 72 horas sin riego superficial. Se vuelve, en el sentido más literal, adicta a la manguera. Un estudio de 2008 publicado en la revista Horse Science midió la distribución de la profundidad de las raíces en plantas de tomate bajo dos regímenes de riego. Las plantas regadas diariamente a poca profundidad desarrollaron el 78% de su masa radicular en los primeros 7,5 centímetros de suelo. Las plantas regadas profunda e infrecuentemente, cada 4 o 5 días, penetrando hasta 20 o 25 centímetros, desarrollaron el 65% de su masa radicular por debajo de los 15 centímetros. Esas plantas de raíces profundas produjeron un 23% más de frutos a lo largo de la temporada y mostraron tasas de supervivencia significativamente más altas durante un periodo de sequía simulado de 10 días. La misma planta, el mismo suelo, el mismo clima, diferente comportamiento de riego, 23% de diferencia en el rendimiento. El daño físico no se detiene en la arquitectura de las raíces. El riego superficial diario por aspersión crea un segundo problema en la superficie del suelo. Las gotas de agua que caen desde arriba impactan la superficie del suelo con la fuerza suficiente para romper los agregados del suelo que la actividad microbiana se esforzó en construir. Esto se llama alteración de agregados por impacto de gota de lluvia, o en la literatura científica, desprendimiento. Los agregados rotos sellan los poros de la superficie. La infiltración del agua se ralentiza. El suelo se encostra. Aumenta la escorrentía. Cada día de riego superficial por aspersión está desmantelando la misma estructura de agregados que el sistema de 3 niveles tarda semanas en construir. El tercer problema es fúngico. Los hongos micorrízicos, las redes que forman el nivel 3 del sistema bíblico, requieren una humedad estable y constante en profundidad. No toleran ciclos repetidos de humedecimiento y secado en la superficie. El riego superficial diario, seguido de una rápida evaporación superficial, crea exactamente esos ciclos. Los hilos hifales fúngicos son frágiles. Se rompen bajo el estrés repetido de encogimiento y expansión en la capa superior del suelo. La red colapsa. La extensión de las raíces colapsa con ella. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente llevan a la ganancia tan ciertamente como la prisa lleva a la pobreza. El riego superficial diario parece diligente. Es prisa. Es la apariencia de cuidado sin el mecanismo de cuidado. La corrección es simple y no cuesta nada. Riega profunda e infrecuentemente. Aplica agua lentamente, a nivel del suelo, no por aspersión, hasta que la humedad penetre a una profundidad de 20 a 25 centímetros. Luego no vuelvas a regar hasta que los primeros 5 centímetros de tierra estén secos. En un bancal adecuadamente acolchado utilizando el sistema de 3 niveles, ese intervalo será de 4 a 7 días en la mayoría de los climas. En entornos áridos puede ser cada 3 o 4 días. En climas más frescos y húmedos puede extenderse a 10 días o más. Cada evento de riego profundo impulsa la humedad hacia la franja capilar donde se están entrenando las raíces para ir. Cada intervalo seco en la superficie fuerza a las raíces hacia abajo en busca de la humedad retenida en profundidad. El sistema radicular se profundiza con cada ciclo.
Después de 30 días de riego profundo e infrecuente combinado con el sistema superficial de 3 niveles, la prueba del lápiz mostrará una resistencia dramáticamente reducida. Las raíces que estaban bloqueadas a 7,5 centímetros se encontrarán a 20, 25, a veces 30 centímetros de profundidad. La planta ya no depende del jardinero para su supervivencia diaria. Se ha convertido en lo que el diseño bíblico pretendía que fuera. Un sistema de raíces profundas que extrae de una reserva subterránea estable. Eso no es una mejora menor, es una transformación estructural. Y comienza el día que dejas de hacer lo que te enseñaron a hacer. Pongamos cifras exactas a ambos sistemas. No estimaciones, no rangos. Cifras reales que un jardinero que gestione un bancal de 37 metros cuadrados encontrará en una sola temporada de cultivo. Primero, el sistema sintético moderno. Una aplicación estándar de fertilizante inicial, granular NPK 10-10-10, uno de los productos más vendidos en los centros de jardinería estadounidenses, cuesta aproximadamente de 18 a 22 dólares por una bolsa de 9 kilos. Un bancal de 37 metros cuadrados requiere aproximadamente 1,8 kilos por aplicación. La frecuencia de aplicación recomendada es cada 4 a 6 semanas durante la temporada de cultivo. En una temporada de cultivo estándar de 5 meses, esos son de 4 a 5 aplicaciones. Coste total del fertilizante, de 36 a 55 dólares por temporada. Ese fertilizante no arregla el suelo, alimenta la planta directamente, pasando por alto por completo la biología del suelo. El suelo permanece estructuralmente agotado. La biología permanece suprimida. La próxima temporada requiere los mismos insumos al mismo coste. Añadir un sistema de riego estándar. Un kit básico de línea de goteo para un bancal de 37 metros cuadrados cuesta de 45 a 85 dólares instalado. Temporizador y regulador de presión, de 25 a 40 dólares. Reemplazo anual de emisores y conectores debido a la acumulación de minerales y la degradación por UV, de 15 a 25 dólares por año. Coste de instalación del riego el primer año, de 85 a 150 dólares. Añadir el consumo de agua. El riego superficial diario de un bancal de 37 metros cuadrados durante 5 a 10 minutos por ciclo utiliza aproximadamente de 113 a 189 litros por día. Durante una temporada de cultivo de 150 días, esos son de 17,000 a 21,150 litros. A la tarifa de agua residencial promedio estadounidense de 0,6 dólares por galón, eso es de 27 a 45 dólares en costes de agua por temporada. Añadir un presupuesto estándar para pesticidas y fungicidas. Las plantas alimentadas con fertilizantes sintéticos y con sistemas radiculares superficiales muestran una susceptibilidad mediblemente mayor a la presión de plagas y enfermedades. Un presupuesto conservador de manejo de plagas para un bancal de 37 metros cuadrados gestionado convencionalmente es de 20 a 40 dólares por temporada en pulverizaciones de contacto y tratamientos sistémicos. Coste total del primer año del sistema sintético moderno, de 168 a 290 dólares. Coste anual recurrente a partir del segundo año, de 83 a 140 dólares por temporada, cada temporada, sin mejora en la condición subyacente del suelo. Ahora el sistema bíblico. Costes de material del primer año para un bancal de 37 metros cuadrados. Compost maduro obtenido gratuitamente de una instalación municipal de compostaje. 0 dólares. Si se compra, una bolsa de 18 kilos cubre aproximadamente 3,7 metros cuadrados a 2,5 centímetros de profundidad, por lo que 10 bolsas a 6,8 dólares cada una, de 60 a 80 dólares. Una bala de acolchado de paja cubre 9 metros cuadrados a 7,5 centímetros de profundidad, por lo que 4 balas a 5,9 dólares cada una, de 20 a 36 dólares. Coste total del primer año usando compost gratuito, de 20 a 36 dólares. Coste total del primer año usando compost comprado, de 80 a 116 dólares. Daniel Hargrove obtuvo su compost gratis. Su bancal de 37 metros cuadrados costó 2,14 dólares. Una bala de paja comprada en una tienda de piensos local, con cambio sobrante. Consumo de agua bajo el sistema de 3 niveles con riego profundo e infrecuente.
aproximadamente de 57 a 76 litros por evento de riego, cada 4 a 7 días. Durante una temporada de 150 días, esos son de 22 a 37 eventos de riego que suman de 1.250 a 2.800 litros. A la misma tarifa de agua residencial, eso es de 2 a 4,50 dólares en costes de agua por temporada. Compare eso con los 27 a 45 dólares del sistema convencional. El sistema bíblico usa entre un 85 y un 90% menos de agua y cuesta menos de 5 dólares regar durante toda una temporada. Los costes del segundo año del sistema bíblico bajan aún más. La capa de acolchado del primer año se ha descompuesto parcialmente en la capa de compost inferior, alimentando el sistema desde dentro. Solo se requiere una aplicación de refresco de compost a 1,25 centímetros de profundidad y una o dos balas de acolchado de paja fresca. Coste de material del segundo año, de 10 a 25 dólares. Coste del agua, de 2 a 4,50 dólares. Para el tercer año, un sistema de suelo bíblico completamente establecido es en gran medida autosuficiente. La comunidad biológica procesa la materia orgánica continuamente. Las poblaciones de lombrices de tierra han aumentado de forma medible. La estructura del suelo se ha reconstruido a una profundidad de 30 a 45 centímetros. La retención de agua capilar funciona a pleno rendimiento. El suelo está bebiendo, como lo describió Deuteronomio. Coste de mantenimiento anual a partir del tercer año, de 8 a 20 dólares en refresco de acolchado de paja. Coste del agua, menos de 5 dólares. Coste del fertilizante, 0 dólares. Coste de pesticidas, reducidos de forma medible a medida que la función inmune de la planta, que está directamente ligada a la colonización de hongos micorrízicos, se fortalece con cada temporada. El sistema sintético cuesta más cada año y no produce ninguna mejora en el activo subyacente. El suelo permanece tan agotado en el quinto año como lo estaba en el primero. El jardinero está alquilando la fertilidad de una bolsa. El sistema bíblico cuesta menos cada año y produce una mejora compuesta en el activo subyacente. El suelo en el quinto año es categóricamente más productivo que el suelo en el primer año. El jardinero está construyendo algo. Eso no es una preferencia de jardinería. Eso es una decisión financiera. Un sistema te cobra anualmente por resultados que desaparecen en el momento en que dejas de pagar. El otro sistema construye una infraestructura permanente bajo tus pies, infraestructura que fue descrita en las Escrituras, confirmada por la ciencia del suelo y demostrada en las granjas del desierto del antiguo Negev. La inversión de 2 dólares que Daniel Hargrove hizo en Lubbock no solo revivió su suelo, inició un proceso compuesto que hará que su tierra sea más productiva cada año por el resto de su vida. Eso es lo que realmente significa trabajar la tierra viva. Salmo 104:14 dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para que las cultiven las personas, haciendo que la tierra produzca alimento. No de una bolsa, no de una fábrica, de la tierra. Ese versículo no es una declaración de consuelo, es una especificación de diseño. La tierra fue construida para producir. La maquinaria biológica ya estaba instalada. Los canales capilares, las redes fúngicas, las poblaciones microbianas, la estructura de agregados, todo ello se colocó en el suelo antes de que el primer agricultor lo tocara. Lo que hemos pasado los últimos 70 años haciendo es desmantelar esa maquinaria, un insumo sintético a la vez, cambiando un sistema permanente por uno temporal, pagando anualmente por algo que ya era gratis, vertiendo productos químicos en una tierra que fue diseñada para alimentarse a sí misma. Daniel Hargrove no descubrió algo nuevo en Lubbock, Texas, recuperó algo antiguo. Dejó de añadir y comenzó a restaurar. Gastó 2,14 dólares y se hizo a un lado. La tierra hizo el resto. Esa es la frase más importante de todo este vídeo. Se hizo a un lado. Y la tierra hizo el resto. La cultura moderna de la jardinería te dice que más insumos equivalen a más producción. Más fertilizante, más agua, más intervención, más producto. El diseño bíblico opera con el principio opuesto. Construye el sistema correctamente una vez. Protégelo. Alimenta su biología. Luego reduce tu intervención cada temporada a medida que la tierra se vuelve más capaz de sostenerse a sí misma.
Para el tercer año del sistema de 3 niveles, la mayoría de los jardineros informan de que riegan con la mitad de frecuencia que antes. La presión de plagas disminuye, la incidencia de enfermedades baja, el rendimiento por metro cuadrado aumenta, no porque hayan añadido más, sino porque dejaron de restar a lo que el suelo ya era capaz de hacer. El suelo bajo tus pies ahora mismo, no importa lo agotado, compactado o químicamente alterado que parezca, contiene biología latente esperando las condiciones que le permitan activarse. Las esporas fúngicas están ahí. Las poblaciones bacterianas están suprimidas pero presentes. El sustrato mineral está intacto. El sistema no está muerto. Está esperando. 75 milímetros de paja. 25 milímetros de compost. Agua profunda aplicada lentamente. Luego paciencia. Ese es todo el protocolo. Cuesta menos que una comida rápida. Fue escrito 3000 años antes de que se fabricara la primera bolsa de fertilizante sintético. Y funciona de manera medible, consistente y permanente, de una forma que ningún producto en el estante de un centro de jardinería ha replicado jamás. La tierra fue diseñada para producir alimento desde dentro de sí misma. Tu único trabajo es dejar de interferir en ese proceso y empezar a apoyarlo. Si este sistema tiene sentido para ti, si la biología, las escrituras y los resultados de campo se alinean con lo que has observado en tu propio jardín, suscríbete a este canal. Cada video aquí aplica el mismo marco. Principios de diseño antiguos validados por la ciencia moderna, traducidos en medidas exactas y pasos prácticos que puedes ejecutar hoy. Deja un comentario abajo y dime tu tipo de suelo y tu ubicación. Arcilla, arena, limo, marga, desierto, húmedo, templado, costero. La comunidad aquí te ayudará a adaptar el sistema de 3 niveles a tus condiciones específicas. Todos los suelos responden. El tiempo varía, el resultado no. Y si conoces a otro jardinero que gasta 100, 150, $200 por temporada en insumos sintéticos que degradan su suelo año tras año, comparte este video con ellos. No para discutir, no para convencer, solo para mostrarles los números y dejar que la ciencia hable. La Tierra fue construida para sustentar la vida. Todavía sabe cómo. Dale las condiciones para que lo recuerde.